Shalom Keilot, Shalom a las naciones, que sea Yahweh trayendo libertad, bendición sobre cada uno de nosotros en todos los rincones de la Eret, donde estamos en este momento dándole la Kavá a Yahweh en este Yom de Shabbat, y un apartado que Yahweh dejó para que la casa de Israel volviese y para que la casa de Israel se constituyera como un pueblo Kadosh. Toda Rabá miaba Yahweh porque es bueno y porque su Ahabá está con nosotros y porque hoy es Parashá 48, vale Yahweh, y cada enseñanza de una Parashá es cada instrucción que nos da Yahweh para poder aprender a vivir como pueblo de Israel y para aprender a someternos nosotros a Yahweh, más no someternos a las obras de pecado ni a las obras de maldición. Parashá no es solamente una palabra, Parashá es una instrucción, una alianza para el pueblo que quiere obedecer y para el pueblo que quiere caminar conforme al propósito y a la voluntad de Yahweh. Cada palabra, cada enseñanza que nos da Yahweh es una instrucción y un régimen en contra del pecado. La palabra es un régimen en contra del pecado. ¿Por qué? Porque la palabra es la instrucción que te va a sacar completamente de la aflicción y la maldición en la cual estabas viviendo. Eso es la palabra. La palabra es Jaín, que es vida. Y cuando la palabra Jaín es vida, te va a sacar y nos va a sacar de los argumentos de maldición y los argumentos en los cuales estuvimos caminando por mucho tiempo, pero que hoy toda a nuestro Abba Yahweh, por su bondad, que nos está dando la capacidad de volver a Él y de llegar a honrar y exaltar su nombre Kadosh. Hoy es Shoftim, Parashá 48 Shoftim, y la Parashá 48 Shoftim podemos colocarla como gobernadores y jueces. Gobernadores y jueces. Muchas veces nosotros notamos en la palabra, o si lo miramos y lo llevamos a la ley terrenal, a la ley que estamos viviendo hoy, estamos viendo que en todo país hay gobernadores y hay jueces. En todo lo que vivimos, aún en los hogares, hay gobernadores y hay jueces. En cualquier parte, si tú vas a laborar entre una empresa, allí vas a encontrar jueces. Vas a encontrar a alguien quien está dirigiendo, o sea que eso va a gobernar una empresa. Siempre vamos a notar algo terrenal, pero no observamos lo que es en el Rúa. Y en el Rúa Yahweh dejó establecido jueces y gobernantes o gobernadores. Y también podemos notar que hay gobernantes de maldad o gobernantes de las tinieblas, y hay el que nos lleva y nos guía en la obra, en la claridad, que es Yahshua HaMashiach. Entonces buscamos algo y se llama el Deret en un juez perfecto, que es Yahshua. Él es un juez perfecto, Yahshua HaMashiach. Por eso Él vino a instruir y a guiar un pueblo. Por eso Él vino a que el pueblo, el cual estaba en esclavitud, saliese hoy en libertad. Por eso tenemos que mirar la or, la claridad, que es nuestro Mashiach, Yahshua, nuestro Salvador. Ahí hay algo en esta parashá. Y esta parashá sería de tomar dos puntos de la parashá. Pero me voy a enfocar en un punto de lo que es el juez. Aquí hay un punto que es idolatría. Solamente va a dar un pesuk donde encontré algo que a veces ni siquiera entendemos lo que es la palabra. Y Yahweh nos da una Torah para que la guiemos, la informemos y la llevemos en nosotros. Pero voy a empezar con algo que es los jueces. Y un juez, lo primero que tiene que tener se llama tesariká. Es lo primero que tiene que tener un juez. Tiene que tener justicia. Lo primero que tiene que andar o caminar un juez es con la justicia, apartado de las obras de maldición. La mayoría de jueces terrenales, lastimosamente, no todos, pero la mayoría se dejan comprar por los argumentos terrenales. Al único que no podemos comprar con argumentos terrenales es a Yahshua. No lo podemos comprar. A Él tenemos que obedecerle. Con lo único que vamos a llegar a los pies de Mashiach para poder llegar a la Yeshua en Yahweh es en la Ikadash. No hay otra forma de llegar a Él, solamente en la Ikadash. Cuando llegamos a Yahshua en la Ikadash, vamos a empezar a mirar un juez
limpio y perfecto, al cual no le podemos engañar ni le podemos llevar fraudes. Él es perfecto. Por eso Él necesita un pueblo que le observe en su justicia. Si el pueblo no mira en la justicia a Mashiach, ¿cómo va a decir que el pueblo está caminando en sensatez? Si el pueblo no observa la Tesadicat, el pueblo no va a poder ser libre y el pueblo va a seguir siendo un pueblo de esclavitud si no miramos la Tesadicat en Yahshua. Tenemos que mirar la Tesadicat en Yahshua. Tenemos que mirar sus bondades. Es lo único que nos va a dar la firmeza. Yo quiero que me acompañen en Devarim 16. Devarim es el libro de Deuteronomios. Y en Devarim 16, en el Pesú 18, vamos a empezar a entender algo. Y dice la palabra: Shostino, juez, y oficiales designados en todas las ciudades que te da Yahweh tu Elohim, para que tus tribus y ellos juzgarán al pueblo con juicio recto. Me permite y me lee esa versión. Amén. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Yahweh tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y aquí hay dos cosas. Y a veces no prestamos atención. Necesitamos prestar atención. Y está colocando jueces y oficiales ¿para quién? Para sus tribus. ¿Por qué tenemos que volver a la casa de Israel? ¿Por qué tenemos que volver a mirar a Yahweh? ¿Por qué tenemos que observar a Yahshua? Porque Yahweh colocó jueces para sus tribus. Para sus tribus. O sea que ¿cómo vas a ser juzgado si no estás entre la tribu de Yahweh? De todas maneras vas a ser juzgado, si entras o no entras. Pero Yahweh colocó jueces para sus tribus. ¿Por qué? Porque si nosotros somos descendencia de Yahweh, descendencia de Yiscak, de Abraham y de Jacob, entonces tenemos que empezar a observar que nosotros tenemos que pertenecer a un juez. Y ese juez es un Yahudí, que se llama Yahshua HaMashiach. Si yo no entro en el juez, que es un Yahudí, que es Mashiach, ¿cómo voy a empezar a vivir y a ser gobernado y guiado por jueces que designa la Torah? Porque no los designa el hombre, los designa la Torah. Y Yahweh estableció jueces en cada tribu. Él no los estableció fuera de las tribus, Él los estableció dentro de las tribus. El apartarse del camino de Yahweh. ¿Qué ha hecho el hombre? Empezar a enredarse con las leyes terrenales sin observar la ley de Yahweh. El hombre camina más en las leyes terrenales que en observar una guianza que nos va a dar la Yeshua. ¿Por qué? Porque al hombre le interesa más lo que está viviendo en la Bazar que lo que se está moviendo en el Rúa. Y nosotros, para entender lo que se mueve en el Rúa, tenemos que empezar a mirar un Shostin, un juez, que se llama Yahshua HaMashiach. Si no miramos a este juez, no vamos a poder encontrar una alianza real. No vamos a poder encontrar una alianza real. Es si yo empiezo a mirar realmente a Mashiach, entonces voy a empezar a mirar cómo voy a empezar a moverme y cómo voy a empezar a enderezar mi derech, mi camino. Un juez es una persona que recibió autoridad para pronunciar sentencias o órdenes de acuerdo con la Torah, Alá, Ajalá. Un juez es una persona que recibió autoridad para pronunciar sentencias o órdenes de acuerdo a la Torah, y hay una palabra que es Halat o Ajalá o Halajat. Para pronunciar sentencia, ¿qué más? Para pronunciar sentencia o órdenes de acuerdo a la Torah y a la Ajalá o Alajat. ¿Qué va eso? O sea que Yahweh, cuando colocó
alguien para pronunciar una sentencia, al que colocó para pronunciar una sentencia, lo colocó siendo recto. Porque muchos de los que se levantaron como reyes anteriormente se levantaron y fracasaron. Porque se torcían del derecho que Yahweh les plantaba. Porque Yahweh les daba una ordenanza y ellos cambiaban la ordenanza de Yahweh. ¿Qué está pasando en todos los tiempos? En todos los tiempos está pasando igual. Yahweh a todos nos dio una ordenanza de la Torá, pero los jueces, todos los que se mueven en cualquier rama judicial o en cualquier rama en el Rúa, entonces empiezan a cambiar el diseño de la Torá y empiezan a tomar sus propios argumentos o recursos. Y cuando yo empiezo a mirar eso, entonces perdemos el diseño. La palabra alajat se puede tomar como unir, pero queda también que tiene como la preposición de adecuada a la acción de caminar. O sea que esta palabra es unir por un camino, ir por un camino. Y también puede tomarla como se deriva de un verbo o sentencia figurada. Y ese verbo sentencia figurada es camino. O sea que para yo poder llegar a este juez justo, necesito entrar por un camino. Si yo no entro por un camino, ¿cómo voy a decir estoy asignado a un buen juez? Así que si tomamos la Dabar, es lo que debemos de dirigir en nuestras vidas. Para entrar en un camino necesitamos la dirección de alguien que realmente te está llevando por un camino fiel y un camino de honra. Caminar a seguir, a llegar a una Yeshua o a una salvación perfecta. ¿Por qué tenemos que ir a un Salvador? Que es un derech, un camino. Porque el Salvador, que es Yahshua HaMashiach, es el derech perfecto para llegar a la Yeshua en Yahweh Sebaot. Entonces, si nosotros no observamos lo que es estar en este derech, ¿cómo vamos a decir? Nos hacemos fuertes en el camino. ¿Cuántos se debilitan en el camino? A veces vas por un camino y en el camino vas a encontrar obstáculos. Hay caminos resbalizos, hay caminos montañosos, hay caminos sobre la arena, hay caminos de muchas índoles. Y cuando nosotros observamos un camino de esos, tenemos que observar un camino que es justo y fiel. Yohanan 14:6. Y en Yohanan 14:6 dice, Yahshua dijo, Elegei Acher, Ejelei, Aderet, Ben Emet, Bejalai. Yo soy el camino, la Emet y la Jaim, por la verdad y la vida. Nadie señalaba excepto a través de mí. Y aquí es donde empezamos a mirar algo. Una salvación no me puede llevar a la salvación. La salvación no me puede llevar a la salvación. El Salvador me lleva a la salvación. Por eso el nombre es Yahshua, porque Él es Salvador. Yahshua significa Salvador. Para poder llegar a la salvación que es Yahweh. Y entonces el Derech, que es un Salvador, ese Derech, que es un Salvador, que es un juez justo, me va a llevar a la salvación en el Abacados, que es Yahweh Sebaot. Ahí voy a empezar a entender y a conocer que tengo que afirmar mi Jaín, mi vida, en un Salvador. Nadie puede llegar excepto por Yahweh, por Yahshua, a Yahweh. No hay otro punto de equilibrio para llegar a Yahweh. El único punto de equilibrio que tenemos para llegar a Yahweh se llama Yahshua HaMashiach. No hay otro punto, porque fue el juez al cual Yahweh plantó en la Eret para que pudiese llevar todo lo que había de desviaciones en la palabra, en la Torá,
desviaciones doctrinales, desviaciones de pecado, para poder llegar a ¿quién? A Yahweh. No había otro capacitado para llevar toda la desviación del planeta sobre él, para poder llegar a la salvación. El único era un hombre justo, un juez justo y recto, un Derek perfecto, que es Mashiach, para poder llegar a la salvación en Yahweh. Si nosotros no observamos realmente lo que es un Derek perfecto como Mashiach, no vamos a poder llegar a ningún lado. Hay muchos caminos, hay muchos lugares donde ir, hay muchos puntos donde equiparte, pero el único Derek que te va a llevar perfecto se llama Yahshua. No hay otro Derek perfecto, es Mashiach, nuestro Salvador. Por eso dice la palabra, es un Salvador. Y por eso tenemos que llegar en el Salvador, para poder llegar muy a mí a la salvación en Yahweh. Y ahí empezar a equipar completamente nuestra vida. Afirmar que nuestro camino debe ser fuerte, porque solo los valientes van a poder alcanzar Shamaim, no los cobardes. Y si el Derek perfecto, que es Yahshua, el Derek perfecto es Yahshua, es la que te va a dar la firmeza para poder obtener cambios en tu vida. Porque Saúl se desvió del camino. ¿Qué orden le dio Yahweh a Saúl? Ve y vence a tus enemigos, pero no toma absolutamente nada de ellos. No toman nada de ellos. Saúl, ¿qué hizo? Dijo que tomó los mejores becerros, los mejores toros, lo mejor que había, para colocarlo como ofrenda a Yahweh. Pero Yahweh ya le había dado una orden: no tomes nada. ¿Qué está pasando con el pueblo hoy? Toman cuanta cosa se mueve en la tierra, pero no toman realmente el Derek perfecto. Cuando tú tomas cosas que no son Yahweh y pertenecen a Yahweh, estás contaminándote con Baales, con Elines, y entonces no estás agradando a Yahweh, ni le estás dando la caba a Yahweh. Estás tomando lo que Yahweh te dice no lo tomes, pero el pueblo lo está tomando, las naciones lo están tomando, y piensan estar caminando para Elohim, pero están tomando argumentos de Baales y argumentos de maldición que no los están llevando a caminar en la perfección de Mashiach. Eso está pasando. Y ahí es cuando tenemos que empezar a entender que Yahweh está limpiando su pueblo. Y que su pueblo tiene que empezar a entender que tenemos que abrir nuestros oídos para poder buscar una Yeshua perfecta. Ahí en Devarim 16, 19, donde vamos, dice la palabra: no pervertirán al Tesalicat, no serán parcial y no aceptarán soborno, pues el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las Devarim del Tesalic. O sea que el soborno, ¿qué hace? Daña la palabra de un justo. Cuando tú recibes soborno, estás dañando la palabra que Yahweh dejó plantada en tu corazón. Cuando tú intentas sobornar, estás dañando la palabra que Yahweh dejó plantada en el corazón. Cuando llega el soborno a tu vida y recibes soborno, estás quitando todo lo justo que Mashiach está haciendo en ti. Por eso, si observamos al justo, que es Yahshua, tenemos que empezar a entender que Yahshua vino a traer firmeza sobre todos nosotros. Firmeza, no maldición, sino firmeza. Cuando dicen por ahí que la ley es maldición, están equivocados. La ley o la Torah no es maldición. La ley o la Torah es instrucción que el pueblo había dejado
habían dejado la instrucción por tomar sus propios argumentos y levantar sus propios jueces y dejar gobernar a sus propios jueces en su propia vida, mas no en la Torá que Yahweh haya dejado plantada para que el pueblo se instruyera. En Romanos 7:7, por favor. Dice en Romanos 7:7. Entonces, ¿qué diremos? Que la Torá o la ley es pecaminosa. Elohai no lo permita, más bien, la función de la Torá o la ley es que sin ella ya no hubiera sabido lo que es pecado. O sea que la ley o la Torá que le está enseñando al juez y nos está enseñando a nosotros, que si no miramos que es una ley, no nos vamos a dar cuenta que es bueno o que es malo. Si no miramos qué es la justicia, no nos vamos a dar cuenta que es bueno y que es malo. Si no miramos una instrucción de la Torá, no nos vamos a dar cuenta que es bueno o que es malo. Todo el mundo peca, ¿por qué? Porque quiere pecar o porque no quiere mirar la instrucción. Y aún miran la instrucción y siguen pecando, ¿por qué? Porque ya cuenta que ya no quiere obedecer. Porque no miran realmente la palabra, sino que simplemente pasan por la palabra. Y es muy diferente tú mirar la palabra, sentarla ahí, alimentarte con ella, a solamente pasar por ella. Yo tengo que llevar la palabra y asentar la palabra sobre mi vida. Dice ahí, por ejemplo, no habría yo estado consciente de lo que la conciencia es sin la Torah que dice no codicies. Estaba hablando Shaul. Y entonces, ¿qué estaba hablando Shaul? Si no fuera por la ley, no hubiese sido consciente donde la palabra dice no codicies. O sea que la ley o la palabra fue la que instruyó a Shaul a que se diera cuenta que no podía codiciar. Porque los misbot en Shelmot dice un misbot y no codiciarás ni desearás ni tomarás. Eso dice el misbot. Y entonces yo tengo que empezar a mirar eso. Si la ley o la Torá es la que me está mostrando qué es la justicia, porque estamos hablando de qué? De jueces. De jueces. Si yo no miro qué es la justicia, no voy a darme cuenta que es un juez. Y si el juez no mira qué es mirar lo que es justicia, nunca va a aprender a llevar lo justo ante Yahweh. Porque siempre va a estar en un desequilibrio de la ley. Dice el 8, pero el pecado se aprovechó de esto, valiéndose del propio mandato, y despertó en mí toda clase de deseos malignos, porque sin la Torá el pecado está muerto. Y aquí es donde tú tienes que empezar a entender algo. ¿Quién está diciendo eso? Rachaú. Rachaú. ¿Qué es ser maligno? ¿Y qué es no aprender a entender? Porque él estaba hablando dos palabras al tiempo. Y la palabra que él estaba diciendo, pero el pecado se aprovechó de esto, valiéndose del propio mandato, y despertó en mí toda clase de deseos malignos. O sea que cuando él observó realmente la ley y observó lo que era vivir en los mandamientos, se dio cuenta que todo lo que había en él era ¿qué? Maligno. O sea que si tú no te das cuenta que es la ley de Yahweh dentro de ti, no te vas a dar cuenta de lo maligno y el pecado de maldición que está habitando dentro de cada ser humano. Si yo no miro los mandamientos de Yahweh y si no camino en la tesadicá de Yahweh, no me voy a dar cuenta de la maldición que hay dentro de mí o que había dentro de mí. Porque cada acto de inmoralidad y cada acto de perversidad y cada acto de maldición en el cual se mueve el hombre es maligno, que está acabando con tu Yeshua, con tu salvación.
O sea que si yo no observo la ley, no me voy a dar cuenta de lo que Yahweh está trayendo para mi vida. No lo voy a aceptar y no lo voy a permitir. ¿Por qué las personas no permiten ni aceptan la Torah o la ley? Porque lo primero que dicen es: todo fue quitado por Mashiach. Y Shaul acá está diciendo que no me falte la ley, porque ahí me di cuenta que yo era un maligno. En la ley o la Torah me di cuenta que estaba mal con Yahweh. Con la ley o la Torah me di cuenta que no había recibido la libertad de un juez justo. Porque Mashiach, como juez justo, vino a traer libertad. ¿Sobre quién? Sobre todo aquel que observa realmente la Torah. Amén. Allí el juez justo trae libertad. Sobre todo aquel que observa realmente la Torah y empieza a vivirla. Si tú no vives la Torah en la Tesadicá, no te vas a dar cuenta que es la sanidad que Mashiach trajo sobre tu vida. Ni siquiera lo vas a entender. Porque sin la Torah el pecado es, el pecado está ¿qué? Está muerto. ¿Por qué está muerto el pecado sin la Torah? Porque no lo conocen. Porque no lo conocen, viven en él. Porque dice la palabra que el que peca Está muerto. está muerto. Y aquí está diciendo, sin la Torah el pecado está muerto. Pero las personas, ¿cómo toman esta palabra? Lastimosamente dicen que si yo reconozco la ley, entonces de nada me sirvió Mashiach. Y aquí está hablando Rachaú lo contrario, y está diciendo lo contrario. O a veces no entendemos la palabra. Léamela en esa Torah, por favor. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La Torah es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la Torah, porque tampoco conocía la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Porque muchos dicen que no hay que guardar la ley o la Torah. Porque piensan que si tú vives guardando la ley, Se muere. muere, no eres capaz. Y ahí está hablando la palabra lo contrario. Dice que si yo no observo la ley, el pecado va a estar muerto dentro de mí y no me voy a dar cuenta que estoy pecando. De eso está hablando la palabra. Si yo no reconozco la Torah y no reconozco la ley, no voy a reconocer el pecado que está en mí. De eso está hablando la palabra. No es que la ley va a traer el pecado en mí, al contrario, la ley o la Torah me está sacando del pecado porque está corrigiendo mi vida. Amén. Me está corrigiendo. La ley me está mostrando que hay maligno dentro de mí, que tengo que sacar de mi jaín. Eso está haciendo la ley o la Torah. Me está mostrando las maldiciones que hay en mí. Me está mostrando lo letardo que hay en mí. Y me está mostrando la maldad que estaba habitando dentro de mí. Pero que por medio de la Torah, la ley y el juez está siendo arrancada de mi ser. Eso me está enseñando la Torah. Y eso me está enseñando un juez justo, que es Mashiach. Si yo no vivo a Mashiach y no veo a Mashiach como mi juez justo, no voy a darme cuenta que es pecado. Ni siquiera voy a entender que es pecado. Dice el Pesú 9. Hubo un tiempo que estaba fuera del marco de la Torah. Yo estaba vivo, pero cuando el mandato en verdad me alcanzó, el pecado cobró vida. Y ahí está el otro punto, que muchas veces lo leímos mal. Vuelvo y repito ese Pesú. Hubo un tiempo que estaba fuera del marco de la ley o de la Torah. Yo estaba vivo, pero cuando el mandato en verdad me alcanzó, el pecado cobró vida. ¿En qué sentido está hablando Shaul?
Cuando yo estaba muerto en deleites y pecados, ni siquiera sabía que el pecado me estaba matando. Cuando yo estaba viviendo en pecado y en transgresión de la Torá, ni siquiera me daba cuenta que era el juez justo, Machía. Simplemente decía, Machía venció el pecado, venció todo por amor a mí, pero yo estaba lleno de pecados y concupiscencias de maldición. Porque no me había dado cuenta que si no observaba la Torá o la ley, no podría salir del pecado en el cual estuve habitando y en el cual me estaba matando. Porque el pecado me estaba matando. El pecado estaba cauterizando completamente mi vida y me estaba llevando al sepulcro de maldición. Pero cuando la Torá cobra vida en mí, me doy cuenta que tengo que alejarme de la ley del pecado, que es diferente, o la Torá del pecado. Son dos puntos diferentes. Porque muchos confunden la Torá o la ley que me da vida a través de los mandamientos y la ley del pecado que me lleva a la muerte. Son dos leyes diferentes. Porque lo único que me sacó a mí de la ley de la muerte fue la resurrección de Machía, un juez justo. Sí lo reconozco y si vivo en obediencia a él. De resto no lo voy a poder lograr. Si yo no guardo mandamientos, ¿de qué sirve un juez? El juez a ti no va a estar delante de ti con simplemente argumentos. Él va a estar con leyes. Si tú vas a ser juzgado por un juez terrenal, el juez terrenal te va a mostrar el artículo 55 de la ley yo no sé qué, que esa ley te está condenando por hurto. O el artículo tal de la ley yo no sé qué, del folio yo no sé qué, te está condenando porque quitaste la vida de una persona. O sea, ¿cómo vamos a llegar nosotros ante un juez? Para llegar a Chamaín, el juez va a tener allí el libro abierto, un sefer abierto, donde te va a decir, Shemot 20 dice, honra a tu padre y a tu madre. Shemot 20 dice, y te acordarás de guardar el Shabbat. Shemot 20 dice, y no codiciarás los bienes ajenos. Shemot 20 dice, no fornicarás. O sea, allí el juez, Yahshua, con sus talmidim, va a estar con el sefer abierto y te va a mostrar la ley por la cual vas a vivir en Chamaín, o por la cual estás designado para ir a un lugar de tormentos. Pero allí el juez va a tener su sefer abierto. Por eso dice en Jason que él abrirá su sefer. Y los que estén escritos en ese sefer, ¿y qué es estar escrito? Porque tengo que darme cuenta qué es estar escrito. ¿Estar escrito para la braja de Elohim o estar escrito para la maldición con el enemigo? ¿Qué tengo que vivir? ¿O qué tengo que empezar a hacer? Dice el 10, y yo morí. El mandato que fue intencionado para traerme vida, me trajo a muerte. O sea, que ¿qué estaba quitando? ¿Qué mandato había sobre nosotros? Shemot 20. Todos los mismos. Había un mandato, que ese mandato me estaba trayendo vida, pero que yo lo veía como una carga, lo veía como no se puede hacer, lo veía como no se puede cumplir, lo veía como que eso no es para nosotros, pero era lo que me está sacando del pecado y me está sacando de la maldición y me está sacando de toda esclavitud. El mandato de Yahweh nos quita la esclavitud del pecado y la esclavitud de maldición.
El 11 dice, porque el pecado, valiéndose de la oportunidad de la misbat, me engañó. Y por medio del mandato, el pecado me mató. O sea que, ¿qué estaba haciendo? Está hablando como también de Eva, ¿no? Porque Eva dice que fue engañada. Está hablando de un engaño de pecado. O sea que el engaño de pecado, ¿cómo viene? ¿Cómo te engaña el pecado? Sutil. Sutilmente. A ver, que no pasa. Con mentiras. ¿Cómo te engaña el pecado? Con mentiras. Tranquilos. Muy sutil. Sigan así que va muy bien. ¿Cómo te engaña el pecado? Y así tiene Tranquilos, humanidad. no hay necesidad de guardar mandamientos. ¿Cómo te engaña el pecado? No hay que guardar Shabbat. ¿Cómo te engaña el pecado? Esas son fiestas judías. Y el Levítico dice son las fiestas de Yahweh. Amén. Ni siquiera dice son fiestas judías, dice son las fiestas de Yahweh de Elohim. Y el pecado que hace trae engaño. Y en Levítico 23 la gente dice, y estas son las fiestas judías. No, en ninguna Biblia dice son fiestas judías. En todas las Biblias dice estas son las fiestas de D.O.I.S. o estas son las fiestas de J.H. Y en nuestra Torah dice estas son las fiestas de Yahweh, de Elohim. Pero no dice son fiestas judías en ningún lugar. Y el pecado ha venido engañando a las personas y le dice, y estas son las fiestas judías. No, ahí no dicen fiestas judías. Dice son las fiestas de Yahweh, de Elohim. O sea que son engaños. Y con poquito de engaños están pervirtiendo el corazón y la mente del hombre. Solamente con engaños sutiles. ¿Hay necesidad de fornicar? No. ¿Hay necesidad de matar? ¿Hay necesidad de robar? No, le estamos robando a Yahweh. ¿Qué le estamos robando a Yahweh? Sus moedín. ¿Qué le estamos robando a Yahweh? Darle la cabot. ¿Qué le estamos robando a Yahweh? No mirar a un juez justo que nos vino a mostrar las moedín, porque Yahshua son las moedín. Porque Yahshua es cada moedín que está en Yahshua HaMashiach. Entonces, si nosotros no guardamos las moedín, estamos negando a Yahshua. ¿Cuántos están negando a Yahshua? Porque Yahshua son las moedín. Y entonces ahí está, fiestas judías. No, no son fiestas judías, son las fiestas de Yahweh. Y son por todas las generaciones, dice la palabra. No por una generación, dice que por todas las generaciones. Y hay otra parte donde dice que son las fiestas perpetuas de Yahweh de Elohim. Entonces, ¿qué estamos mirando? Engaño. Así que la Torah es Kadosh. Esto es, el mandato es Kadosh de Sadik y es bueno. O sea que el mandato es un mandato limpio y perfecto. O sea que la ley o la Torah que es limpia y perfecta en Yahweh Sebaot, a través de Yahshua. Él nos está dando un tesadik limpio y perfecto para que nosotros aprendamos a escuchar y a vivir una obediencia limpia y perfecta. Eso vino a ser Mashiach. Devuélvase un pedacito, por favor, a Romanos 3. Y miramos Romanos 3:20. Dice la Dabá, pues ante él nadie de entre los vivos será considerado tesadik, basado en la observancia tradicional de los mandatos de la Torá. Porque lo que la Torá hace verdaderamente es mostrar a los Ben Adam cuán pecadores son. O sea que, ¿qué me está hablando? ¿Qué me muestra a mí la Torá? ¿O qué me muestra la ley? La ley o la Torá me está mostrando cómo estoy caminando para Yahweh. Si yo no servo la ley o no servo la Torá, no me voy a dar cuenta cuán pecador soy, ni me voy a dar cuenta cuánto necesito de un juez, de un derecho perfecto para poder llegar a la Yeshua. No me voy a dar cuenta ni siquiera cuál o en qué tradición estoy viviendo que me ha apartado completamente de la justicia de Yahweh. Porque ¿qué es lo que ha pasado con el ser humano? No hay que guardar. No hay que guardar mis voces. No hay que hacer esto. Yahshua lo hizo todo por mí. Los jueces terrenalmente, lastimosamente, pocos son rectos en su trabajo. Pero la mayoría colocan toda esta clase de fraudes. Lastimosamente, los pastores
no hablo mal de nadie y respeto cada uno. Pero si no abren sus ojos van a llevar sus ovejas al infierno. Los sacerdotes, si no abren sus ojos van a llevar las ovejas al infierno. Porque la palabra es clara cuando dice que si yo no servo la ley o la Torá, entonces estoy siendo ¿qué? Malo. Un asesino. Porque estoy matando a las ovejas. Porque no le estoy mostrando la verdad a las ovejas. Y los mandamientos dicen, no matarás. Pero estoy matando a las ovejas por no hablar de la verdad. Estoy siendo asesino. Eso dice Shemot. Si no hablamos la verdad de la Torah, somos asesinos. O sea, ¿cuántos están siendo asesinos por no hablar la verdad? Por no hablar la verdad. No, es que vivir la Torah, eso no es. La ley fue abolida. ¿Cuál ley abolió el Mashiach? Mashiach solamente quitó 2 leyes. No quitó más. Que fue la ley del pecado y la ley de la muerte. Pero el mundo aún sigue pecando y aún se siguen muriendo. Mashiach vino a despertar al pueblo. Mashiach vino a decir, despierta pueblo. Mashiach vino a decir, abre tus ojos, vive la Torah y camina en la Torah. Eso vino a ser Mashiach. Mashiach dijo, aléjate del mundo pecaminoso y empiece a mirar la tesalicat, la justicia. Mashiach, ¿qué vino a hacer? Vino a decir, no te apartes de la Torah de mi Elohim. Eso vino a ser Mashiach. Porque Mashiach, ¿qué le dijo a los talmidim? Guarden los misbó así como yo los guardo. Eso dijo Yahshua. Guárdenlos así como yo los guardo, dijo Mashiach. Mashiach no les dijo, yo vine a guardar los mandamientos para que ustedes vivan como quieran. No, Mashiach le dijo a los talmidim, guarden mandamientos como yo los guardo y ahí demostrarás el amor a Yahweh. Eso dijo Mashiach. O sea que, ¿qué está haciendo la palabra hoy? La palabra tiene que regir algo dentro de mí. Y se llama sacar el pecado, la maldad, la esclavitud y la maldición que había en mí para poder vivir en él. Eso está haciendo Yahweh. Dice el 21. Pero ahora muy aparte de la Torá, la manera de Elohim para hacer que los Ben Adán sean tesadiquí ante él ha sido evidente. Además, que los patriarcas, la Torá y los Nevilim dan edut de esto. O sea que estaba hablando Shaul, que tenemos que mirar a los patriarcas, que tenemos que mirar a los Nevilim, que tenemos que observar y mirar la Torá para poder tomar el edut. Si no tomáramos los patriarcas, si no miráramos los talmidim y si no miráramos los nevilim, no nos daríamos cuenta de que dice Yirmiyahu 31, ni nos daríamos cuenta de lo que dice Yeskel 37, ni observaríamos lo que dice Hebreos 8. Ni lo observaríamos, ni nos daríamos cuenta. Pero cuando empezamos a mirar la Torá, nos damos cuenta que éramos un pueblo detestable para Yahweh, que éramos un pueblo impío, que éramos un pueblo que Yahweh aborrecía, porque Yahweh no aborrece su creación, pero sí aborrece el pecado que hay en su creación. Y entonces, ¿cómo tengo que vivir? Sin mirar el edut de Abraham, de Yiscak, de Jacob, el de Moshe, el de Yirmiyahu. Sin mirar el proceso de Yeskel. ¿Cómo voy a mirar? ¿Y cómo voy a llegar a un Brihadachá a través de Mashiach? ¿Por qué el pueblo no entendió lo que Mashiach vino a hacer? Porque el pueblo no entendía.
¿Qué les decía Machía a los cohes en ese tiempo? Si ustedes realmente estuvieran viviendo la Torá, sabrían quién soy yo. Era lo que les decía Machía. O sea que no estaban viviendo la Torá. O sea que ¿qué pasa cuando tú simplemente coges una Biblia y la cargas debajo del brazo y no la estás guardando y viviendo en tu corazón? Porque lo que dice Hebreos, y guardarás la Torá en tu mente y en tu corazón. Y serás un solo pueblo. Judá con Israel. Entonces, ¿cómo lo voy a vivir? ¿Y cómo voy a actuar de esa manera? Pues la Torá nos muestra la información que tenemos que encontrar para Yahweh. Y en Yahweh, eso nos muestra la Torá. La información que tenemos que vivir en Él y para Él. Información. La información que tenemos que vivir. Y la información se llama para llegar a la Yeshua. Esa es la información. Pero ahora, el apartarme de la Torá y no vivir en la justicia, me vuelve a llevar ¿a dónde? ¿A dónde llevaba o en dónde estaba Shaul? ¿Qué sacó Shaul de su vida? Había una palabra y base. El Rachel decía, el pecado que mora en mí, lo que quiero hacer, ¿no? ¿Qué palabra había ahí? ¿Estaba qué? Estaba vivo porque no conocía. No, había una palabra ahí que era parecido a tinieblas. Enseguecido. Maligno. Maligno. Cuando tú no guardas palabra de Yahweh, cuando tú no guardas la Torah que hay dentro de ti, Maldad. vuelve lo maligno dentro de ti. Y no puedes darte cuenta de la maldición que estás viviendo dentro de ti mismo. No vuelves a darte cuenta y a entender la maldición que se está moviendo en ti. La Torah nos da la justicia y la manifestación de Yahweh, la revelación de la Tesadicat a través de un justo que fue Mashiach. La Torah nos da la interpretación visual de cómo tengo que alejarme del pecado para vivir en el Mashiach. Eso es la Torah. La Torah me está dando una interpretación visual para salir del pecado y vivir realmente para Mashiach. Eso es la Torah. ¿Por qué visual? Porque Yahshua es la or, la claridad. Por eso tiene que ser visual. Porque Yahshua es la claridad que fue plantada sobre la tierra para que tú y yo podamos vivir en un derech perfecto. Por eso es visual. Siempre mirando a Mashiach y no mirando a los hombres. Amén. Siempre mirando a Mashiach y no mirando a los hombres. Si yo miro a los hombres más que a Mashiach, estoy equivocado y estoy errado. Yo tengo que mirar a mi Mashiach, a Yahshua, Amén. más que a los hombres. Vayamos a Maquillajo 23, por favor. Maquillajo 23, 23. 23, 23. Dice la parada, la lavar de Yahweh. Hay de ustedes sabios y peruchín, hipócritas. Ustedes que pagan los diezmos de las especies de menta, del anís y del comino, pero tienen total descuidado lo de los asuntos de importantes de la Torá, de Sarikat, la Gesed, que es la bondad, y la Imuná, que es la obediencia. Estas son cosas que debieron de haber atendido sin descuidar las otras. ¿De qué les estaba hablando Yahshua?
¿Qué le estaba pidiendo Yahshua que mirara? Los asuntos más importantes. ¿Y qué eran los asuntos más importantes? La obediencia. La obediencia a la Torá. Porque no estaban mirando la Torá. Estaban mirando lo que les agradaba de la Torá. ¿Qué pasa con el pueblo hoy? Miran lo que les agrada de la Torá, pero no miran lo que tienen que obedecer de la Torá. Y si yo miro lo que me agrada y no lo que tengo que obedecer, me va a pasar lo mismo que los peluchines. No entran ni dejan entrar. Porque a la gente le gusta es algo agradable. A la gente no le gusta que a ti te corrija Yahweh. Y cuando Yahweh te está corrigiendo, entonces mejor me salgo de esta quejilá porque es que me está tocando muy duro. Es que me toca guardar Torah. ¿Y Yahweh a qué te llamó? A que guardaras Torah. Yahweh no te llamó a otra cosa. Yahweh te llamó a que seas obediente. Yahweh no te llamó a otra cosa. Yahweh te llamó a que seas tesalín, no a que fueras un impío. Amén. Yahweh te llamó a que camines en justicia, no a que hagas justicia por ti mismo, que es diferente. Caminar en la tesadicá o en la justicia de Yahweh a caminar en tu propia justicia, y la mayoría están caminando en su propia justicia. ¿Por qué digo que en su propia justicia? Porque si yo no observo los mandamientos de Yahweh, estoy caminando en mi propia justicia, y mi propia justicia me va a llevar ¿a dónde? Al lugar de tormento. Porque si yo no miro la tesadicá de Yahweh, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Y aquí es donde entra una palabra que dice ahora. Dice, guías ciegos cuelan el mosquillo mientras se tragan el camello. ¿Qué es un guía ciego? Aquel que no quiere observar la Torá y está enseñando solamente la rajé. Es que Yahshua hizo todo por ti. No hay que guardar mandamientos. No hay que guardar las moedín. El día de Shabbat fue quitado por Machía. Falsos. Hipócritas. Que están colando el mosquito y se están tragando el camello. Que no quieren obedecer la Torá y están caminando y hablando y moviéndose como se les parece. Pero no están guardando la Torá de Yahweh. Y si tú no guardas la Torá de Yahweh, pastor, sacerdote o cualquier ajín que esté a través de las cámaras, si no guardas la Torá de Yahweh, te estás tragando el camello, porque no estás viviendo en los misbos de Yahweh y estás caminando en tu propio argumento de maldición y no estás mirando la tesadicá, sino que estás mirando tu propia justicia. ¿Y qué nos va a cobrar Yahweh mañana? Dice, hay de aquellos pastores trasquiladores de mis ovejas que solamente quitan la lana y las tiran por el despeñadero. A la oveja hay que guiarla, instruirla y formarla en los mandamientos de Yahweh. Mandamientos. Porque por eso Yahshua vino y les dijo, hipócritas, que miran solamente lo que les agrada de la Torá, pero no miran la justicia. Y eso está pasando hoy. Mira lo que les agrada a un pesú, donde les habla de finanzas, donde les habla de sanidad, ahí se pegan. Pero cuando miran que tienen que obedecer mandamientos, saltan la página. Ese pesú no es para mí, ese pesú es para los judíos, que no escucharon a Machía, falsos. Muchos Daudí son de Machía, muchos son de Machía, y muchos van a despertar en el último yón, porque tuvieron algo, no se han despegado de los mandamientos de Yahweh. Amén. Mientras que tú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás guardando mis voz? ¿Estás caminando en Tesadicá?
¿O estás caminando como te parece y como crees, pero quieres llegar a Chamaí? ¿Quieres llegar a Chamaí? ¿Cuántos quieren ir a Chamaí? Todos quieren llegar a Chamaí. ¿Qué estoy haciendo para llegar a Chamaí? ¿Le estoy obedeciendo a mi Abacados para llegar a Chamaí? ¿O estoy haciendo lo que se me parece? Observa tu vida. Observa tu vida. Dice el 25. Hay de ustedes sabios y peruchines, hipócritas. Ustedes limpian lo de afuera, de la taza y del plato, pero por dentro están llenos de robo y placeres. Se limpian solamente por fuera. ¿Por fuera qué se echa el mundo hoy? Maquillaje. Se limpian por fuera y por dentro ¿cómo están? Por fuera se cubren con lo que sea, por dentro ¿cómo están? ¿Cómo muestras tu vida por fuera? Te muestras limpio y perfecto por fuera. ¿Y por dentro cómo estás? ¿Estás caminando tesadí? ¿O solamente sos tesadí dentro de la Kehilá? ¿O simplemente son tesadí cuando están en un Shabbat? ¿O solamente son tesadí cuando están buscando en un Shabbat la presencia de Yahweh, pero salen del Shabbat y entonces ya se vuelven hipócritas, fariseos? ¿Cómo estoy viviendo mi vida con Yahweh? ¿Siendo hipócrita o siendo un tesadí para Yahweh? Porque es muy fácil ser tesadí en un Shabbat. Es muy fácil guardar mi vida en un Shabbat. Es muy fácil pararme a predicar en un Shabbat. Pero ¿cómo está mi vida? Lo sé y ya por fuera. Porque es que viene Sukkot, viene Yom Kippur, viene Yom Teruah y todos se alegran. Y todos se alegran porque viene la fiesta, la Moedín de Yahweh. ¿Me estoy preparando realmente? ¿O estoy siendo un impío para llegar a Sukkot? Evalúate y equípate para la Yeshua, porque no sabemos cuándo es el Yom en que Yahshua va a colocar la mano sobre esta tierra. Sí, está preparando un pueblo y nos está preparando y nos está dando información. Pero si tú no estás fuerte en el Yom, cuando la ira de Yahweh empiece a caer, no vas a ser capaz ni siquiera de mover tus pies. Porque la bondad de Yahweh no va a estar sino con los que caminan en Tesalicán. No más. Los únicos sellados por la Adán de Mashiach y por el nombre de Yahweh. No más. Los que no estén sellados con la sangre y con el nombre de Yahweh no van a ser capaces de pasar tribulación. No van a ser capaces de vivir el tiempo real para llegar a la Yeshua. Porque es que todos queremos llegar a Chamaí y muchos le están esperando. Ya viene el arrebatamiento. Falsos pecadores, hipócritas. Porque arrebatamiento no va a haber, sino en el último shofar. Muy claro lo dice la palabra en 1 Corintios 15. En el último shofar, los muertos en el Mashiach se levantarán y luego los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con Mashiach. Dice en el último shofar, no dice en el primer shofar, dice en el último shofar. ¿Cómo vas a caminar en justicia siendo injusto? ¿Cómo vas a querer caminar en la Emet si eres un hipócrita? ¿Cómo vas a querer decir soy hebreo si te da pena mostrar que eres hebreo? ¿Cómo vas a querer decir guardo mis voz si te da miedo mostrar que tienes que guardar mis voz? Caminemos en Ikadas y vivamos en la Tesalicán para ser justos. ¿Con quién? Conmigo mismo, porque Yahshua es justo. Ha sido justo y será justo por siempre y para siempre. Tengo que luchar por mi integridad, por mi tesadicad, por mi justicia. Y la única forma de hacerlo es caminar y quedar con Yahweh a través de mi Mashiach, de Yahshua. De resto no lo voy a poder lograr. Hay una palabra que ni siquiera iba a tomar,
Pero Baru es Yahweh Sebaot. Baru es Yahweh. Ahí en Devarim 16. Y quiero que miremos Devarim 16, 21, porque no lo iba a tomar, pero Baru es Yahweh. Dice la Dabar en Devarim 21, 16, 21, disculpen, 16, 21, o de Deuteronomios 16, 21. No aplastarás para ustedes un árbol idolátrico, ningún árbol cerca del altar de Yahweh, tu Elohim, que harás por ti, y no levantarás para ustedes una columna que Yahweh tu Elohim odia. Y ahí es donde tenemos que empezar a mirar varios puntos de la palabra y varios puntos de Yahweh. Porque muchos solamente miran una estatua, un monumento, pero no están mirando el que está hablando mentiras frente al altar. Y eso es odiado ante Yahweh. Porque el que se para en el altar de Yahweh a hablar mentiras es odiado por Yahweh. Y la gente idolatra más fácil al que le dice la mentira que mirar la Torah, que es la instrucción de la vida. Y toman la Torah conforme se la enseña un hombre y no como el Ruach HaKodesh empieza a traer libertad sobre la persona. Si el Ruach HaKodesh no trae libertad y tú sigues esclavo y sigues en maldición, entonces ¿quién está guiando tu vida? Cuando llegamos a la Torah, Yahweh nos limpia desde el kéter hasta la planta de los pies y nos sacude todo lo que tenemos. Pero cuando la restauración de Yahweh llega sobre sus hijos, no te dejará solo ni desamparado. Aleluya, así es. Pero que Yahweh quita lo que tiene que quitar, quita lo que tiene que quitar. Amén, amén, así es. Y luego traslada lo que es tuyo, Amén. lo que pertenece a ti. Porque Yahweh nunca te va a dejar solo ni desamparado. A veces tú le hablas a un pastor de la Torah y lo primero que dicen es: no hay necesidad de tanto. Pero cuando tú miras la Torah, decimos: hay necesidad de mucho. Amén, amén. Y el mucho es caminar y kadash. Amén. El mucho es formarme. El mucho es educarme. ¿Cuánto les gusta educarse en una universidad? ¿Cuánto les gusta hacer muchas maestrías? ¿A cuánto les gusta hacer muchas carreras? Pero la carrera de la Torah ni siquiera la observan. Ni siquiera observan la Torah. Ni siquiera observan lo que les va a dar vida. Y ni siquiera observan lo que les va a dar la Yeshua, la salvación. Entonces cuando está hablando acá, está aplastando, están llevando lo que no pertenece a Yahweh y están haciendo su propia imaginación o su propia idea. Y ahí no actúa Yahweh. Yesquel 44:7. No le iba a hablar, pero lo voy a hablar en el nombre de mi Padre. No hay problema, está bien. ¿Es que cuál era? 44:7. Eso. Dígalo, habla para ti. Habla que tus hijos te escuchan. Ezequiel 44:7. El pacto de Yahweh con naciones detestables. ¿Por qué tenemos que volver a la Torah? ¿Por qué tenemos que guardar Torah? ¿Por qué tenemos que observar la ley? Porque están llevando a la casa de Yahweh acciones detestables. Porque no tienen virilidad de corazón ni virilidad de prepucio, pero creen que están adorando a Yahweh y están adorando Baales, elines que no son Yahweh. ¿Qué vamos a hacer mañana? Cuando Yahweh nos diga: dame cuenta de lo que hiciste. Es muy tremendo porque dice, y ofrecer mi ley, me están ofreciendo la dabar de Yahweh, la grosura y la dan del Mashiach.
Están ofreciendo lo que no es y están colocando la sangre de Pero- Mashiach detestable. Más no están caminando en los mismos lugares. Porque si tú colocas la sangre del Mashiach sin mis voz, la estás pisoteando y estás desagradando a Yahweh. Porque si tú dices yo creo en Mashiach, pero no guardas mandamientos, porque es que Mashiach son los mandamientos, Mashiach son los misbot y Mashiach son las moedín. Es si tú no guardas los mandamientos que son Mashiach y no guardas las moedín que son Mashiach, estás pisoteando la sangre. Y como dice la palabra también en Yirmiyahu, están llevando y ofrecen a Yahweh sus vidas, pero luego mandan a un becerro con los pies quebrados. ¿Qué estamos haciendo? Estoy ofreciendo realmente mi vida a Yahweh. Y luego le digo a Yahweh, Yahweh, perdóname, en estos días vengo. Colocan a Mashiach siempre de frente y luego dan la espalda. Yahweh, tú conoces mi corazón. Yahweh, tú sabes los procesos que estoy viviendo, en estos días vengo. Yahweh, Yahweh. Yahweh en todo tiempo, Yahweh. Él no deja de ser Yahweh. Y Él no deja de estar esperando que su pueblo llegue hasta que coloque su brazo fuerte. Y amén. Cuando coloque su brazo fuerte, amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando Yahweh coloque su brazo fuerte? Que Yahweh tenga bondad. 1 Corintios 1. Por favor, amén. Primera de Corintios 1:30. Dice la dabar de Yahweh en 1 Corintios 1:30, o Corintillín. Es su voluntad que ustedes estén unidos con Mashiach, el cual, de parte de Elohim, es Hodmat, que es sabiduría para nosotros. Tesadicá o tesadí, Kadochines, con pureza. Y Yeshua, salvación también. Por lo tanto, como dice la dabar, o como dice el Sefer, o la escritura, el que se quiera jactar, que se jacte acerca de Yahweh. El que quiera crecer y el que quiera comer, que coma de parte de Yahweh, no de parte de los demonios. Amén. El que quiera crecer y avanzar, que avance en Yahweh, no de parte de demonios. Amén. El que quiera crecer y avanzar, que avance con la Torá, no que avance en su propia cultura y en su propia naturaleza, sino que avance con la Torá de Yahweh. Yo cómo voy a jactarme de lo que hay en el mundo y me aparto de la Torá. ¿Qué me gano? Con llenarme de lo material y con llenarme con sabiduría material, pero no tengo sabiduría de Rúa. Primero tengo que tener sabiduría de Rúa y lo demás llegará por añadidura. Eso enseña la palabra. Si el Rúa de Yahweh está en mí, lo demás Yahweh lo traerá. Amén. Amén. Pero si el Rúa de Yahweh no está, ¿qué pasará con mi vida? Primera de Corintios 6:11. Y aquí es cuando yo tengo que mirar la palabra que sea realmente para mí. Pues justo, de salir justo. Aquí miro la palabra si es para mí. Y esto eran algunos de ustedes, más. Ya han sido lavados, ya han sido purificados, ya han sido justificados en el nombre del Adón, de Yahshua HaMashiach, por el Rúa de nuestro Elohim. Y ahí es donde tengo que empezar a evaluarme y a mirar. ¿Ya esa palabra está en mi vida?
Ya esa palabra está en mí. Ya fuimos lavados, purificados, ya somos limpios, ya somos libres. Estoy llevando la palabra a mi vida. Ya fuimos justificados por Mashiach. Ya somos libres por Mashiach realmente. Si estamos viviendo libertad con Mashiach. Si estamos observando realmente a un juez tesadí y me estoy haciendo tesadí en él, ahí tengo que evaluar. Ahí tengo que mirar mi vida. Porque es que la palabra la escribieron para nosotros hoy. No la escribieron para ellos en ese guión. La están escribiendo para nosotros hoy. La palabra es Jaín hoy. Y esa palabra la tengo que tener justificada para mí si estoy caminando en la tesadí de mi Elohim. Si es una palabra vida para mí hoy o es una palabra que simplemente creo que es. Ah, no, es que Shaul pensó que era así. Pero Shaul está hablando, realmente te has justificado por Mashiach y te has lavado por Mashiach y estás siendo justo por Mashiach. ¿Realmente lo estás viviendo? ¿O simplemente está pasando de largo? Porque estamos hablando de la justificación, de la justicia y del juez justo. Un juez justo. Un juez que te va a colocar al frente un libro justo y te va a juzgar en esa justicia. No te va a colocar algo diferente. Porque la palabra es clara y la palabra no miente. Y la palabra es clara cuando dice que por la misma Torah de Israel será juzgada toda la tierra. O sea que seremos juzgados solamente por un libro que es justo. No van a haber más libros. Va a haber un libro justo delante de nosotros. Y a través de ese libro justo, Yahshua va a colocar ese libro justo y nos va a decir: no tienes necesidad de ir a otro lugar. Ahí lo tienes tú en tus manos. Es tanto con la que manejas todo lo yamí, con esa te puede juzgar Mashiach. Con ella te juzgará Mashiach. Porque eres justo. Segunda de Corintios 5. Y en el verso 20. Segunda de Corintios 5:20, aleluya. Vuelvo y me evalúo. Les estoy colocando palabras para que evalúen su vida. Si ya estamos tesadik, pues si nos toca perfeccionarnos más, y si tenemos que aprender más de la Torah. Así que somos Shelihat, embajadores del Mashiach. En efecto, Elohim está haciendo su apelación por medio de nosotros. Lo que hacemos es apelar por medio de Mashiach. Sean reconciliados con Elohim. Elohim hizo que este hombre que no pecó fuera un korbat, una ofrenda por el pecado de nosotros, para que en unión con Yahshua podamos compartir la tesadicá de Elohim. ¿Qué vamos a compartir? La justicia. ¿Cómo vas a compartir la justicia? Con Yahshua a los pies de Yahweh, siendo tesadik. Si no eres tesadí, no vas a poder compartir la justicia de Mashiach en Yahweh. Si no eres tesadí, no vas a poder compartir la justicia. ¿Y qué sería justicia hoy? Cada uno de nosotros tenemos que caminar en la justicia de la Torah para poder llegar a Yahweh. Si cada uno de nosotros no nos hacemos justos, no vamos a poder compadecer ese guión con Yahweh. No vamos a poder llegar en ese guión a decir: abre el sefer que ahí estoy.
Abre el Sefer, Yahshua, que ya llegué. ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Porque es muy fácil decir voy para Shamaí. Es muy fácil decir soy hebreo. Es muy fácil decir soy hijo de Yahweh. Es muy fácil decir ya nací de nuevo. O lo que decíamos anoche, ya mi vida ha sido restaurada. ¿Cómo estoy restaurando mi vida? ¿Y cómo estoy caminando en la justicia de Yahweh? ¿Cómo lo estoy haciendo, hijos? Somos llamados para ser tzadikim. Somos llamados para ser justos. Amén. Y entonces, si tú y yo somos llamados para ser justos, ¿cómo tenemos que caminar? En el deré perfecto, que es justo, que es Mashiach. Si yo no soy justo, no voy a permanecer en el deré, que es justo. Si yo no camino en justicia, no voy a poder estar en el deré perfecto, que es Mashiach. El deré se va a resbalar. No, el deré es perpetuo. Mis pies no van a ser capaces de entrar a un deré justo. Y entonces la justicia se va a ir de mi vida. La tesalidad se va a ir de mi vida. Y no voy a poder caminar en Mashiach. 21 dice, Eloah hizo que este hombre que no pecó fuera un Corban, Yahshua. Y ahí es cuando yo miro, ¿qué es Yahshua? Un hombre que no pecó. Un hombre que siendo Basar se hizo tesadí, justo y limpio, para que nosotros lo observemos, lo miramos y vivamos para él. Eso es Mashiach. Uno que no pecó, se hizo pecado, para que tú y yo pudiéramos reconocer el pecado. Porque es que muchos dicen, es que en Mashiach reconozco que fui pecador. Reconocer no es lo mismo que vivir sin el pecado. Yo puedo reconocer que estoy pecando, pero si no me salgo del vínculo del pecado, ¿de qué me sirve? De nada. Yo reconozco que por Mashiach reconocí que era un pecador, pero si no me salgo del pecado que estaba viviendo, entonces no reconocí a Mashiach. Simplemente lo vi, observé y escuché su nombre, pero no estoy viviendo para él. Y yo tengo que empezar a vivir para él. Tengo que vivir para mi Mashiach. ¿Quién dio la orden de plantar jueces? ¿Quién dio la orden de plantar un tesalquí justo? ¿Y quién dio la orden de plantar la justicia? Yahweh nos dio la orden. Y Yahweh plantaba jueces. Y cuando Yahweh plantaba un juez, el pueblo, ¿cómo actuaba? Limpio. Y el pueblo se limpiaba cuando Yahweh plantaba un juez. Pero cuando el juez moría, ¿cómo quedaba el pueblo? Vayamos a Desorientado. Shostim 2, por favor. Jueces. Jueces 2. Jueces 2.16. O Shostim 2.16. $3.44. Shostim 2.16 o Jueces 2.16. Dice la alabar de Yahweh. Entonces Yahweh hizo surgir Shostim, jueces, que lo libraron del poder de esos invasores. Pero tampoco escucharon a esos Shostim, sino que fornicaron al entregarse a esos Elim y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los misbot o mandamientos de Yahweh. Cada vez que Yahweh levantaba entre ellos un shostim o un juez
estaban con él. Mientras ese Chostín vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque Yahweh se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes lo oprimían y afligían. Pero cuando el Chostín o el juez moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros Elim, o idolatría o demonios, a los que servían y adoraban. De ese modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. ¿Qué ha hecho Yahweh en todos los tiempos? Colocar hombres para que haya shalom en él, para que haya amor en él. Cuando Yahweh planta a un hombre, lo planta para que él pueda mirarte y mirarme con Ahabá y decir, te daré otra oportunidad. Por eso cuando vino Yahshua, un juez justo, perfecto, limpio, para llevar la maldad y la maldición que había en nosotros, para que observáramos realmente el pecado que estaba morando en nosotros y saliéramos de él. Entonces vino Mashiach como juez justo y le mostró al pueblo, mira, estás equivocado, estás caminando por un camino que no es el de Yahweh y estás mirando tus propias doctrinas y estás mirando tus propias organizaciones, mas no estás mirando la Torah. ¿Qué está pasando hoy? Mashiach vino como un juez justo, se levantó de entre los muertos. Ni siquiera Mashiach está muerto, está vivo. Mashiach está vivo. Y la gente, ¿qué está haciendo? No están caminando en el derecho de la Torah, sino que están caminando sus propias doctrinas y en sus propios argumentos y en su propio legalismo. Mas no están mirando la Torah de Yahweh. Y el juez está vivo. El juez no está muerto. El juez está vivo. Pero no miran a un juez vivo, están mirando a un juez muerto. Porque si miráramos un juez vivo, entonces no estaríamos de idólatras, no estaríamos caminando en pecado ni en maldición, ni estaríamos observando lo que no tenemos que observar, y no estaríamos mirando realmente a Yahweh. Si el juez está vivo, entonces obedece al juez vivo, Amén. a Yahshua HaMashiach, Amén. obedece sus mandamientos, obedece sus ordenanzas, obedece ese derecho perfecto para caminar y caerás y poder llegar un yamín y caerás para él. Sé fuerte, valiente y camina en la tesadí para que Yahweh tenga libertad y sanidad sobre ti. Amén. Chostín, endereza tus pasos, endereza tu camino. Camina en la precisión de Yahweh y no permitas que la maldad siga tocando tu vida. Les voy a dar un último pesú que está en Jeburat 13. Hechos 13. Hechos 13:20 o Jeburat 13:20. Todo esto tomó 450 años después de esto. Les dio Chostín, jueces, hasta el Naví, Samuel. Luego de ellos pidieron un Melech o un rey. Les dio a Shaul, ben de Kish, un hombre de la tribu de Benjamín. Al pasar 40 años, Elohim lo quitó y levantó a David como rey para ellos, dando a conocer su aprobación con estas de Barí. He hallado a David, ben de Israel, hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. Y cumpliendo su promesa, Elohim ha levantado para Israel, de las descendencias de David, un Mashiach, el cual es Yahshua. Amén. Levantó un rey de la descendencia de David para que tú camines. Si el corazón de David era conforme al corazón de Yahweh justo, ¿cómo es Yahshua? Siendo
un linaje perfecto en Tesadik, Ujú. siendo un verbo hecho carne en justicia, y siendo hecho un verbo para que tú y yo caminemos en él. O sea, ¿cómo vamos a caminar en él? Vio en David un corazón justo conforme a él, y de allí vino Mashiach, Aleluya. para que tú y yo caminemos en la misma justicia. Si no guardamos Torah, porque Yahshua vino a guardar Torah, Amén. si no caminamos como Yahshua caminó, ¿cómo vas a tener tu Jaim? Valora tu vida, observa tu vida, vive la Torah, camina en la Torah y observa a Yahweh. Que la Torah es vida para ti, porque la Torah te va a instruir a que salgas del pecado y a que dejes los elim, a que dejes los cherines, a que dejes la amargura, la maldad, la maldición, y a que dejes todo lo que te estaba trayendo muerte y destrucción. Amén. La Torah es vida y vida en abundancia, porque la Torah es Mashiach, Amén. Yahshua, Yahshua, la Torah viviente, Yahshua, el deber perfecto, Amén. Yahshua, mi único para llegar a la Yeshua. Somos Yahshua levantando las naciones en Pereira, Colombia. Que Yahweh traiga libertad, sanidad y shalom sobre todos, en todos los rincones de la Elet. Que tengan un buen término de Shabbat y que empiecen una chabúa en la obediencia a la Torah. Obediencia a la Torah Yahweh. Lealtad a la Torah Yahweh, y que Yahweh esté con nosotros a través del Ruach HaKodesh. Shalom para todos. Que tengan una buena chabúa.